Imagina un cielo nocturno, tranquilo, infinito. De repente, un destello pálido cruza la oscuridad, como un susurro desde los confines del universo. Ese es un cometa, un viajero antiguo que lleva consigo los secretos del nacimiento de nuestro sistema solar. Son como cápsulas del tiempo, reliquias heladas que han visto pasar eones. Pero hoy vamos a hablar de uno en particular, el cometa C/2019-4, o simplemente Atlas, un visitante que prometía un espectáculo inolvidable, y luego se desvaneció en silencio. Su historia no se trata de una explosión dramática, sino de una danza lenta y constante que revela algo profundo. ¿Qué nos dice un giro de 16 horas en un cometa? Todo. Absolutamente todo. Atlas no era un cometa cualquiera. Venía de la nube de Oort, el congelador cósmico que envuelve nuestro sistema solar como una burbuja gigante. Estamos hablando de una región tan lejana que la luz del sol apenas llega, un lugar donde el tiempo parece detenido. La nube de Oort es un enjambre de billones de cuerpos helados, restos del caos que formó los planetas hace 4.500 millones de años. Estos no son asteroides comunes, son los ingredientes crudos, sin tocar, de mundos que nunca llegaron a ser. Expulsados por la fuerza de Júpiter y Saturno en su juventud, flotan en la oscuridad a distancias que van desde 20.000 hasta 100.000 unidades astronómicas, casi un año luz. Allí, la gravedad del Sol es tan débil que un soplo de una estrella cercana o la marea de la Vía Láctea puede alterar su equilibrio. Atlas era uno de esos viajeros antiguos, un fragmento primitivo que emprendió un viaje de millones de años hacia el interior del sistema solar. Lo descubrieron el 28 de diciembre de 2019, no con un solo telescopio, sino con una red de ojos robóticos, el sistema Atlas, que significa alerta de última hora para impactos terrestres de asteroides. 4 telescopios de medio metro, 2 en Hawái, uno en Sudáfrica y otro en Chile, escanean el cielo cada 2 noches. Su trabajo es incansable. Toman 4 imágenes de 15 segundos de una sección del cielo, las apilan y eliminan todo lo conocido, estrellas, galaxias, lo que sea. Buscan lo que se mueve, lo que no debería estar ahí. Esa noche, encontraron una mancha débil, unos pocos píxeles que se desplazaban. Una alerta automática sonó, un nuevo objeto en una trayectoria de cometa. Lo llamaron C/2019-4. El cuarto cometa detectado en la segunda mitad de diciembre de 2019. Lo que vino después fue aún más intrigante. Los astrónomos calcularon su órbita y descubrieron algo sorprendente, su camino era casi idéntico al de otro cometa famoso, el Gran Cometa de 1844. No era casualidad. Los números no mienten, una inclinación de 45.3 grados, lo que significa que viajaba en un ángulo pronunciado respecto al plano de los planetas, y un perihelio, su punto más cercano al Sol, de solo 0.25 unidades astronómicas, más cerca que Mercurio. Estos datos eran prácticamente un calco del cometa de 1844. Esto sugería que Atlas y su predecesor eran hermanos, fragmentos de un cuerpo mucho más grande que se partió hace miles de años, quizás hace 5.000, en las profundidades de la nube de Oort. Pero, ¿qué causó esa ruptura? Aquí entra el giro de 16 horas de Atlas, una pista que nos lleva al corazón de su historia. Si un cometa sufre una colisión violenta, sus pedazos girarían como trompos descontrolados. Pero Atlas giraba lentamente, con calma, una vuelta completa cada 16 horas. Esto apunta a una separación suave, tal vez causada por la gravedad de una estrella lejana o por tensiones internas que se acumularon durante milenios. Era como si el cometa original se hubiera dividido en un divorcio tranquilo, no en una pelea explosiva. Y aquí está lo curioso, el cometa de 1844, su hermano, sobrevivió su viaje al sistema solar interior. Se volvió brillante, visible a simple vista, y luego regresó a la oscuridad. Pero Atlas no tuvo la misma suerte. ¿Por qué un hermano vivió y el otro se desmoronó? Tal vez el cometa de 1844 era un fragmento más compacto, más fuerte, mientras que Atlas era una pieza más frágil, como una bola de nieve suelta. Este no era solo un cometa, era una pieza de un rompecabezas cósmico. A medida que Atlas se acercaba al Sol, empezó a brillar.
Los astrónomos predijeron que alcanzaría una magnitud de 1 o 2, tan brillante como las estrellas más visibles de la Osa Mayor. Todos estaban atentos, esperando un espectáculo. Pero, si te apasiona la ciencia espacial como esta, suscríbete al canal. Es la mejor forma de apoyar este tipo de historias. Y déjanos un comentario diciendo desde qué ciudad nos ves. Todo lo que contamos aquí está basado en datos reales, desde el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA hasta estudios publicados en Astrophysical Journal Letters. Ahora, volvamos a Atlas. En abril de 2020, mientras el mundo seguía su brillo, algo empezó a fallar. Los científicos notaron algo extraño al estudiar su curva de luz, las sutiles variaciones en su brillo. Los cometas no son bolas perfectas, son trozos irregulares de hielo y roca. Cuando el Sol los calienta, el hielo se convierte en gas en un proceso llamado sublimación, creando chorros de gas y polvo que actúan como pequeños propulsores. Estos chorros pueden cambiar la trayectoria o la rotación de un cometa. Pero en Atlas, algo no encajaba. Su rotación era lenta, pausada, como un vals cósmico en medio de una tormenta solar. Un equipo liderado por el astrónomo Wan Xie, de la Universidad de Maryland, usó datos de varios observatorios, incluido el Zwicky Transient Facility en California, para medir su ritmo. Descubrieron que Atlas giraba una vez cada 16 horas. Para un cometa bajo el intenso calor del Sol, esto es increíblemente lento. Compara eso con otros cometas. El cometa Halley tiene un giro caótico. El cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko rota cada 12.4 horas y se cree que ese giro se ha acelerado con el tiempo. Muchos cometas pequeños giran en 4 o 5 horas, tan rápido que la fuerza centrífuga puede desgarrarlos. ¿Pero Atlas? Su giro de 16 horas era como un susurro, una señal de que su núcleo era sólido o que nunca había sufrido encuentros violentos que lo hicieran girar más rápido. Era un viajero antiguo, tranquilo, pero ya estaba condenado. El espectáculo terminó antes de empezar. A principios de abril de 2020, el brillo de Atlas alcanzó su punto máximo y luego se detuvo. Astrónomos aficionados, los guardianes del cielo nocturno, notaron que algo andaba mal. José de Queiroz, desde Brasil, reportó que el núcleo del cometa ya no era un punto nítido, se veía difuso, alargado. Su característico resplandor verde, causado por moléculas de carbono diatómico excitadas por la luz ultravioleta del Sol, comenzó a desvanecerse, reemplazado por un velo pálido de polvo. El cometa se estaba apagando. Para entender qué pasaba, los astrónomos recurrieron al telescopio espacial Hubble. Consiguieron tiempo de observación de emergencia y apuntaron su cámara de campo amplio hacia Atlas. Las imágenes del 20 y 23 de abril de 2020 fueron claras y frías, como una radiografía. En lugar de un núcleo sólido, había docenas de fragmentos, cada uno del tamaño de una casa grande, dispersos a miles de kilómetros. Estaban envueltos en una nube de polvo etérea. La resolución del Hubble, capaz de distinguir una luciérnaga a 1000 kilómetros, reveló dos grupos distintos de fragmentos, evidencia de dos eventos de desintegración separados por solo días. Los pedazos no se alejaban violentamente, se separaban a la velocidad de un paseo tranquilo, unos pocos metros por segundo. No fue una explosión, fue un desmoronamiento suave, como un castillo de arena deshaciéndose bajo la marea. ¿Por qué un cometa con un giro tan estable se deshizo tan completamente? La respuesta no está en su rotación, sino en su esencia. Atlas era un cometa dinámicamente nuevo, en su primer viaje al sistema solar interior. Su núcleo era una mezcla frágil de hielo y polvo, con la densidad de la nieve recién caída. Nunca había sido tocado por el calor del Sol, y estaba lleno de hielos supervolátiles, monóxido de carbono, metano, nitrógeno congelado. Estos hielos se convierten en gas a temperaturas muy bajas. Cuando Atlas cruzó la órbita de Marte, el calor del Sol comenzó a hervir esos hielos, no solo en la superficie, sino en el interior del núcleo. Bolsas de gas acumularon presión, mientras la gravedad del Sol lo estiraba con fuerzas de marea. Era como si el cometa estuviera siendo aplastado desde dentro y estirado desde fuera. Su giro lento no pudo salvarlo. Estaba condenado por su propia pureza.
Este destino es común en cometas nuevos. El cometa Ison, en 2013, siguió un guión similar, brilló intensamente y luego se desintegró al acercarse al Sol. Atlas era otro ejemplo de un viajero no preparado para el sistema solar interior. Su giro de 16 horas era una marca de su origen tranquilo, pero no una garantía de su fuerza. Si te apasiona esta ciencia, suscríbete al canal y déjanos un comentario con tu ciudad. Todo esto está basado en datos del Observatorio Europeo Austral y el equipo del Hubble. Ahora, sigamos con la historia. La desintegración de Atlas fue como una autopsia en cámara lenta. A principios de abril, una fractura expuso hielo fresco al Sol, que se sublimó violentamente, abriendo más grietas. Cada ruptura creaba nuevos fragmentos, cada uno como un cometa en miniatura con su propia coma y cola, siguiendo la misma órbita. Esto formó un río de escombros, una procesión fantasmal que orbitará el Sol por milenios. ¿Producirá una lluvia de meteoros en la Tierra? Poco probable. Su órbita inclinada de 45 grados no cruza nuestro camino. Es un desfile cósmico que solo veremos desde lejos. Los fragmentos, del tamaño de edificios, probablemente se desvanecerán en su próximo paso por el Sol, si no lo han hecho ya. Los datos de su colapso fueron un tesoro para la ciencia. El telescopio Swift-Milgauss midió la producción de agua, que cayó drásticamente tras la ruptura. Telescopios en Arizona estudiaron el polvo, cuya producción se disparó y luego se desvaneció. La espectroscopia reveló moléculas como cianuro y carbono diatómico, confirmando que Atlas venía de los confines más fríos del sistema solar. Su desintegración fue una mina de oro científica, una ventana al interior de un cometa primitivo. La observación final del Hubble, semanas después, ofreció una sorpresa. Los fragmentos seguían girando lentamente, con periodos de muchas horas, como su progenitor. Esto sugiere que el cuerpo original, el que se dividió para crear Atlas y el cometa de 1844, también giraba lentamente. Tal vez no era un solo cometa, sino dos cuerpos tocándose suavemente, o un sistema débilmente unido. El giro de 16 horas era el latido compartido de una familia cósmica, preservado durante 4.500 millones de años, hasta que el calor del Sol lo separó. Atlas no murió en una explosión, se disolvió, dejando tras de sí un legado de datos que nos ayuda a entender cómo se forman y destruyen los cometas. Era un reloj antiguo, tic-tac, que marcó el tiempo hasta su silencioso final.